Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Silvia y estamos en el canal de Tejiendo con la Abuela Teresa. Llegamos a la última parte de nuestras medias. Hoy vamos a aprender a levantar, a recuperar los puntos y a tejer la caña y listo, ya nuestra media está terminada, nuestra explicación lista para ser tejida por ustedes. Bueno, muy bienvenidos a los nuevos suscriptores, muchísimas gracias por sumarse, muchísimas gracias a quienes comparten mis videos, eso me ayuda muchísimo a crecer. Bueno, vamos a recuperar los puntos. En primer lugar, vamos a ver en qué situación terminamos. Nosotros tenemos que, vamos a continuar tejiendo, ay, casi se me escapan los puntos. Tenemos que continuar tejiendo con el color bisón, que está por acá. No voy a hacer lío. La hebrita de mi color bisón quedó hacia mi derecha, ¿sí? A donde está mi brazo derecho, mi mano derecha. Se me enredaron un poquito los hilos, pero ya está. Ahí. Y terminé el talón, ¿sí? La hebra blanca quedó hacia la izquierda. Entonces yo necesito llevar esta hebra hasta acá para recuperar los puntos. Entonces voy a hacerle una vueltita más en punto derecho para llevar la hebra hacia este lado y ahí enganchar la hebra con la que venía tejiendo y continuar con la parte de adelante de nuestra media, estos puntos que habíamos dejado en suspenso. Si se fijan, acá, cuando vayamos a levantar, acá queda un espacio, ¿ven? Ahí se nota, acá queda un espacio. Cuando yo levante y quiera unir esto, queda todo este espacio, ¿sí? Todo este de acá, que es de donde lo que trabajamos en el talón. Entonces, lo que se hace es subir esos puntos. ¿Y cómo se suben? Miren. Voy a empezar a buscar, voy a acomodar así con mi dedo, ¿sí? Lo voy a apoyar en el dedo y voy a ver cuántos puntos voy a levantar. Voy a levantar este, lo voy a subir acá, momentáneamente a esta aguja. Y me voy a ir fijando, voy a acomodar de nuevo la hebrita esta, tirante, ahí. Voy a acomodar, la voy a agarrar así y ahí. Y me voy fijando, ven que quede cerradito. Ahí podría ser. ¿Sí? Si yo continúo, ahí queda bien cerradito. Entonces, este punto lo vamos a levantar. Yo tengo que empezar a tejer desde el blanco. Entonces, este punto lo que hago es pasarlo a esta aguja, sin miedo. Lo suelto y ya quedó enganchado para tejer. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Para eso tenemos que llegar a este lado. Entonces, tejemos una vuelta de punto jersey derecho con la hebra blanca. Recuerden siempre el primer punto ajustarlo un poquito para que no quede suelto y el tejido nos quede bien parejito, prolijito. Me quedo tejiendo porque esto es nada, pasar hacia el otro lado. Acá ya estoy llegando, este es el último punto, lo tejo. Y ahora tengo que tejer los que estaban hacia la parte de adelante en color bisón. Acomodo mi aguja, porque ya vuelvo a hacer circular, a tejer en circular. Esta es el cambio de color del talón, que después lo vamos a ocultar. Y empiezo a mover mis agujas. La de arriba la acomodo, porque voy a tejer de este lado. Acomodo. Acomodo. Y acá me va a pasar exactamente lo mismo. Voy a liberar la aguja de atrás
y voy a empezar a buscar las hebritas, ¿sí? Esos puntos que me van a faltar para completar. Si de este lado levanté uno, también de acá tengo que buscar uno. Si de acá levanto dos, del otro lado también, porque si no la media no me va a quedar pareja. Entonces voy buscando, levanto una hebrita cualquiera, la que me quede cómodo y la que vea que me va a quedar bien cerradito el tejido. Una sola hebra, la subo. Vuelvo a ajustar todas las hebritas que están sueltas que después vamos a ocultar. Y lo que vamos a hacer acá es empezar a tejer como veníamos tejiendo en el cuerpo de la media. Enhebro, tomo el color bisón, lo paso por debajo del blanco, lo cruzo, ¿sí? El color que voy a tejer por debajo del que voy a dejar, del que ya no voy a tejer más, y ahí empiezo a tejer. Y vuelvo de nuevo a tejer en circular, ¿sí? En este caso yo hice ese dibujito de 4 puntos derechos y un revés, 4 puntos derechos y un revés. Como yo acá estoy tejiendo con un hilo de otro color, tejí con un hilo de otro color, cuando vaya a hacer un punto revés, en esa distribución que les conté, se va a notar la unión. Entonces, para que eso no ocurra, yo lo que hago es primero toda una vuelta de punto jersey, todos puntos derechos, pego toda la vuelta, ¿sí? Tejo también la parte de atrás y a partir de la segunda empiezo a distribuir. ¿Por qué hago eso? Para que no se me note el cambio de color. ¿Ven? Acá ya tengo todos los puntos de nuevo enganchados para empezar a tejer en circular. Y esto es lo que yo les digo, ¿ven? Si yo hubiese hecho la distribución sin hacerle toda una hilera primero de punto jersey en color, en este caso bisón, acá se hubiese notado en el revés, le queda ahí como una marquita. Me gusta más así, más prolijito, que no se note el cambio. Así que si van a trabajar con punto jersey y después van a cambiar de color y van a trabajar con jersey y jersey revés, siempre les conviene con el nuevo color que van a incorporar hacerle toda una hilera de punto jersey y después sí hacerle la distribución. Bueno, vieron que no hay ninguna ciencia, solamente esto, ¿sí? Acá hay puntos levantados. Yo acá sumé 2 puntos de cada lado. 2 de acá, no, perdón, 3. 3 de acá y 3 de acá, porque me había quedado muy abierto. Y ven, no les queda, miren, les voy a mostrar, al levantar los puntos no queda, acá hay unos puntitos que yo levante, entonces no queda nada, no queda ningún espacio, queda bien, bien, bien cerradita. Ahí hay puntos levantados que por supuesto no se ven, no se notan. Si los queremos buscar no los vamos a encontrar. Bueno, y esto es todo. Miren la terminación, miren lo que es el talón, cómo queda. Miren lo que es la puntera. Queda perfecto. Calza súper bien. Así que bueno, espero que les haya gustado. ¿Vieron? Acá, como les digo, continuamos tejiendo. Tejemos 2 o 3 vueltitas, cortamos el color blanco y después los escondemos. Recuerden que hay un video en donde yo les explico cómo ocultar las hebritas, así que esto no lo vamos a hacer, porque ya lo tienen en un video anterior. Así que bueno, nada, me queda... No, ya le subí el tema de las tallas,
Así que a tejer medias, anímense a tejerlas, no se frustren si la primera vez les queda un poquito agujereadas. Por eso les digo que mejor practiquen con un color pleno, ¿sí? Con un solo color, para que destejer y volver a tejer sea más, más cómodo. Y una vez que hacen la primera media, ya está. Después ya están súper cancheros, ya le engancharon la tensión y van a poder tejer con los colores que deseen. ¿Qué nos queda? Bordarlas. Bueno, eso se los debo para la próxima, en un video cortito, ¿sí? En uno de los shorts les voy a subir cómo yo bordo las medias y cómo las bloqueamos. Así que bueno, eso queda pendiente para estos días. Bueno, me quedo tejiendo. Acá voy a hacer mi vueltita toda en jersey y a partir de la que viene voy a empezar a separar y a tejer 4 puntos jersey, un punto revés, 4 puntos jersey, un punto revés y va a quedar ese hermoso efecto de puntos canelón en la parte de arriba. Del lado de adentro, ven que queda, esto no molesta por la lana, pero bueno, yo por las dudas no se lo hago en la planta del pie, porque me parece que el jersey es mucho más suavecito y no llega a generar ninguna molestia. Tendría que probar, pero bueno, por las dudas, porque esto, si bien la lana es buena, es de buena calidad, por ahí vieron el roce de pisar, esto puede llegar a molestar. Por eso siempre les digo que si quieren hacerle algún dibujo, lo pueden hacer desde que terminan la punta hacia arriba, pero del lado siempre de adelante, no en la planta. Bueno, espero que les haya gustado. A ver, cuéntenme, ¿quién se anima? ¿Quién se va a animar a tejer medias? Quiero que me digan. Se pueden hacer para bebés también, ¿eh? Lo único que son súper chiquititas, pero bueno, si alguien se anima, después me cuenta. Bueno, ahora sí, los dejo. ¿Qué tenemos para la próxima clase? Algo para niños que me pidieron, ¿sí? La vamos a complacer a Mili y la vamos para su nietita y la vamos a complacer a María, que me pidió algo también para los más chiquititos. Así que bueno, nos vemos la semana que viene con propuestas para los más pequeñitos del canal. Que tengan un excelente fin de semana y bueno, nada, como les digo siempre, muchísimas gracias por la compañía. Me quedo tejiendo mis hermosas medias. Un besito.